Hermanos, ¿cómo enfrentamos nosotros la vida? Las situaciones y las circunstancias que se nos presentan en nuestra existencia. Hay diferentes formas en que nosotros enfrentamos las circunstancias diversas en el camino de nuestra existencia. Y quiero presentar algunas de una manera gráfica, porque es importante saber cómo reaccionamos nosotros en cada situación de la vida. Y las reacciones son de una gran variedad, muy diferentes unas de las otras. Y de una manera gráfica tenemos que mostrar cuáles son esas características con que reaccionamos, cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Y una pregunta más importante: ¿cómo es nuestra conducta cristiana en estas circunstancias que enfrentamos en la vida cotidiana? Eso es muy importante. Aquí tenemos una cara que propiamente expresa depresión. Ante determinadas circunstancias de la vida, las personas se deprimen. Otras, en cambio, tienen sorpresa. Es una sorpresa de que les haya pasado algo. Se sienten sorprendidos y no encuentran la razón por qué ocurren determinadas circunstancias en la vida. ¿Y qué podríamos decir del miedo? Que en alguna ocasión hemos sentido por alguna situación en que nos encontramos y llegamos a sentir miedo. O también podemos sentir ira por algo que nos molesta, por algo que propiamente nos disgusta. Enfrentamos también esa situación y el ser humano tiene ira. También puede ser una circunstancia de la vida que nos produzca alegría, gozo verdadero. O también puede ser que nos cause disgusto por algo que no nos acomodó a nuestra persona, no armonizó con nuestros gustos. Entonces expresamos una emoción que se llama disgusto. O también podemos tener algo que se esconde en el corazón de los seres humanos y que a veces no se revela tan fácilmente o no la reconocemos, pero puede haber envidia. Envidia porque otra persona tiene algo mejor que nosotros, porque otra persona está en un nivel arriba de nosotros. Por varias circunstancias podemos expresar envidia en determinadas circunstancias. También podemos tener demasiada ambición por el dinero, y esa demasiada ambición excesiva se llama avaricia. Así que en alguna ocasión se puede presentar esta circunstancia en nuestra vida y sale a flote la avaricia del ser humano. O también podemos expresar admiración hacia algo que reconocemos que tiene un verdadero valor. Admiramos el logro de una persona, admiramos la naturaleza, muchas cosas nosotros también podemos admirar. En otras ocasiones, lo que se presenta en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, es confusión. No hallamos, estamos indecisos, estamos confundidos. Sencillamente esto genera confusión y no encontramos el camino a seguir. Y también una emoción muy dolorosa que a veces tratamos de ocultarla, la vergüenza. Sentimos vergüenza por algo y rehuimos. No queremos sentir esa emoción. Y posteriormente también tenemos a las personas, o la forma en que enfrentamos circunstancias, reprimimos nuestras emociones, no tratamos de manifestarlas. Hay personas que propiamente están llenos de alegría, llenos de gozo y no lo manifiestan, o están llenos de enojo pero tampoco lo manifiestan, aunque a veces las características físicas salen a flote y salen al exterior. ¿Qué importancia tienen las emociones de los seres humanos? Pero ahora, ¿qué importancia tienen en la vida cristiana?
en nuestra vida cristiana, ¿qué papel juegan las emociones? ¿Son importantes las emociones? Dios nos creó con emociones, porque Él consideró que era bueno que nosotros tuviéramos emociones. Pero ¿qué tan importantes son en la vida de un cristiano? ¿Pueden las emociones influir, cambiar nuestro comportamiento en la vida cristiana? ¿Creen ustedes que esas emociones, diferentes emociones que podamos sentir, pueden cambiar nuestra conducta? Porque si cambia nuestra conducta, entonces quiere decir que son demasiado importantes, porque puede cambiar nuestra conducta. ¿Qué conducta piensan que podría tener aquí este joven que vemos aquí en la gráfica? ¿Será la misma conducta que pueda tener esta otra persona que está sumamente enojada? ¿Será la misma conducta? ¿Serán las mismas palabras que puedan expresar? Vean cómo puede ser muy diferente. Según las emociones, también puede ser la conducta, la forma de comportarse de la persona. Esta persona en esta situación no está disfrutando del mar. Si nosotros vamos al mar, disfrutamos del mar, de la playa, pero esta persona se encuentra con una emoción tremenda y eso va a cambiar su conducta. No se va a conducir como nosotros cuando vamos de vacaciones al mar. Es lógico. En cambio, esta persona tiene otra actitud. Su comportamiento va a ser totalmente diferente. Entonces, las emociones en los seres humanos a veces nos pueden jalar y cambiar nuestra conducta cristiana para bien o para mal, pero pueden influir en nuestro carácter cristiano. Por eso es importante saber acerca de las emociones. ¿Por qué a algunas personas le va más bien en la vida? ¿No se ha preguntado usted por qué a algunas personas les va mejor en la vida que otras? Hay personas que salieron de la universidad con notas sobresalientes, pero parece ser que no tienen éxito. Y hay personas que quizás nunca fueron a la escuela y parece ser que tienen mucho éxito. ¿En qué consiste? Hubo una investigación a nivel mundial, se hizo una investigación a nivel mundial sobre relacionando el éxito que tiene un ser humano en la vida con las emociones. Y descubrieron después de esta investigación de varios años y a nivel mundial que se hizo esta investigación, llegaron a esta conclusión, que hay un cociente de éxito en los seres humanos, es decir, hay algo en que se puede medir que la persona vaya a tener más éxito en la vida, y esto depende en el descubrimiento que hicieron. Aquí lo tenemos de una manera gráfica representado. Ellos llegaron a la conclusión, después de esta investigación exhaustiva, que las capacidades intelectuales solamente influyen en el éxito de un ser humano un 23%. Lo intelectual, el conocimiento de las personas, solamente un 23%. Y que el éxito principalmente se debe al 77% que está relacionado con las aptitudes emocionales. Saber manejar las emociones. Parece ser que los seres humanos a veces no hemos aprendido a manejar las emociones. Y eso es muy importante. Eso determina mucho el éxito en el trabajo, el éxito también en el estudio, el éxito también, la ayuda que podamos nosotros desarrollar en nuestra vida cristiana para no sentirnos frustrados. Emociones fuera del control. Escribió Daniel Goleman. Daniel Goleman se hizo famoso porque es un psicólogo que revolucionó toda la psicología actualmente moderna. Ya fue algo que él descubrió. Tiene un libro que se
vendieron muchos millones alrededor del mundo. Este libro, que se llama Inteligencia Emocional, se tradujo en 30 idiomas para venderse en 30 idiomas diferentes. Fue un libro de los más vendidos en cuestión de psicología para entender las razones de las emociones en el hombre. Y él escribió y dice lo siguiente: emociones fuera de control pueden transformar a personas inteligentes en personas tontas. Después de muchas investigaciones, este doctor, este psicólogo, llegó a esta conclusión, de ver muchos casos, y llegó a esta conclusión que escribe en su libro, que emociones fuera de control, no controladas, sino que digamos están al garete, hacen que una persona inteligente realmente sea una persona tonta. De ahí la importancia de saber manejar las emociones, y más importante de saberlas manejar desde el punto de vista de la vida cristiana, si es que un cristiano es movido por las emociones y cambia totalmente su conducta. Cuando el corazón está dominando al cerebro, es lo peor. Por corazón entendemos de dónde proceden las emociones. Siempre desde la antigüedad se creía que todas las emociones se producían en el corazón. Y cuando una persona decide por las emociones, pero no por la razón, no por meditar qué es lo mejor, no usa su mente, sino se deja llevar por la emoción, naturalmente hará las peores decisiones. Y lo peor sería que el corazón domine a la razón. Muchas veces llega a suceder que una muchacha se va a casar con un muchacho y sus padres y todas las personas le dicen: mira, no te conviene este muchacho por esto y por aquello y por aquello y por aquello. ¿Y saben qué hace la muchacha? Se casa. ¿Por qué? La mente no funciona. El corazón está dirigiendo las emociones. Es que yo me siento muy bien. No ve si es una persona responsable, no ve si es una persona que quiera un compromiso con esa persona para formar una familia. Se cierra, solamente se guía por la emoción. Y lo peor es cuando un ser humano decide con las emociones. ¿Qué es una emoción? Podemos definir que emoción es una agitación, es una turbación del ánimo. En el ánimo de la persona hay una turbación, hay una agitación, hay algo que se mueve o que nos mueve, porque las emociones nos mueven. Y es importante saber hacia dónde nos mueven las emociones. La palabra emoción viene del latín emovere. Emovere significa ser movidos hacia algún lado. Entonces, cuando usted siente una emoción, siente deseo de ser movido, ya sea física o moralmente o en su pensamiento, ser movidos hacia algo. Y hay personas que siempre deciden a base de las emociones y hacen las peores decisiones de su vida, destruyen su vida y luego culpan a Dios porque no les ha ido bien en su vida, cuando ellos decidieron por un momento de emoción. En las iglesias también ha habido personas que se vuelven aparentemente cristianos por un momento de emoción, porque se estaban bautizando mi papá, mi mamá, mi tío, pues yo de una vez también me zambullo, ¿verdad? Y digamos, el agua ahorita, de una vez, y se bautizan. Yo llegué a ver personas en otras iglesias que se bautizaban, que realmente no tenían arrepentimiento, no había convicción, sencillamente era la emoción del momento. Y si a eso le unen que digamos había cantos, había quizás una orquesta, había todo el ambiente, pues uno se siente emocionado. Y es lo que sucede en algunas iglesias, que tienen un conjunto musical, hay buena alabanza, hay un ambiente realmente inspirador, y luego dicen: alguien que quiere entregarse al Señor y lo podemos bautizar.
inmediatamente pasan muchas personas emocionadas. La emoción las lleva a supuestamente convertirse en cristianos, pero es emoción. Son decisiones equivocadas cuando el corazón, cuando las emociones están gobernando a los seres humanos y la mente no aparece por ningún lado. Así que esta misma origen del latín movere es el mismo origen de la palabra motivación. ¿Saben lo que es una motivación en la vida? Cuando uno está motivado para hacer algo, tiene entusiasmo, tiene ánimo de moverse, de hacerlo, ¿verdad? Está motivada la persona. Hay personas que trabajan sin motivación y propiamente son las personas que nunca van a tener éxito en el trabajo porque no hay ninguna motivación. Hay personas que no tienen motivación para vivir. Ya nomás están esperando mejor que me muera, porque no hay motivación, no hay nada que los impulse como un motor. Es como un carro que se le acaba la gasolina. Pues ¿para qué sirve ese carro? Ya no se puede mover ese automóvil. ¿Por qué? Porque falta, digamos, algo, el combustible, la energía que pueda desarrollar para seguir adelante. Así también son las emociones, nos mueven. Pero cuando una emoción le está moviendo, hay que preguntarse hacia dónde me está moviendo. Eso es lo más importante. No simplemente sentir la emoción, sino hacia dónde me mueve la emoción y cómo debo de canalizarla, cómo debo de encauzarla de tal manera que sea verdaderamente apropiada en mi vida. ¿Sabían ustedes que todas las emociones, por eso se dice que las emociones se generan en el corazón? Porque generalmente todas las emociones alteran el ritmo cardíaco. ¿Han escuchado ustedes alguna vez algún muchacho que dice, cuando me acerca esta muchacha, piturriqui, piturraca, me hace el corazón, me palpita mucho, ¿verdad? Y digamos la muchacha, ay, cuando yo le saludo a este muchacho, también el corazón me palpita, las manos me sudan, hay muchas manifestaciones. La emoción es lo que está produciendo esto. Y a veces los seres humanos nos guiamos solamente por las emociones, que son las peores decisiones de la vida. La emoción de tener esto. Y bueno, mis recursos económicos no me lo permiten, pero le emociono tanto que inmediatamente lo compro y después me meto en problemas financieros que estoy a la quinta pregunta. La razón, ¿por qué hice una mala decisión emocional? Porque quería mucho esto. Pero con la mente, si hubiéramos pensado fríamente, con la mente, hubiéramos razonado, hubiéramos dicho, yo no puedo darme este lujo de comprar esto, de comprometerme a pagar esto, no puedo hacerlo, voy a tener a mi familia muy restringida. Entonces, pero a veces lo físico y esa emoción nos lleva a quedarnos, a poseer lo físico y desconocemos otros aspectos que son más importantes, como relaciones familiares, como amistad, etcétera, como vivir tranquilos sin tener siempre la pregunta de cómo voy a pagar, de dónde voy a sacar ese dinero. Entonces es por eso muy importante, y por eso desde la antigüedad, con los conocimientos que se tenía en la Biblia, se habla del corazón como si procedieran las emociones del corazón, pero en realidad no proceden del corazón. Proverbios 14, verso 30, nos dice la Biblia, el corazón tranquilo, ¿qué hace? Da vida, es salud. ¿Quiere usted vivir más años? Tenga tranquilidad, tenga serenidad, tenga paz. El corazón tranquilo, que no tiene tensiones, presiones, depresiones, estrés. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia, que es una emoción negativa, la envidia corroe los huesos. Y hay muchos doctores que le pueden decir que estas emociones negativas, por varios años guardadas en el interior, enferman a la persona, y después la persona dice, no sé de dónde me resultó este cáncer.
No sé de qué me resultó esto. No sé, yo estaba muy saludable. Sí, pero es que nuestro cuerpo humano no funciona solamente con lo físico, también tiene una mente. Y según lo que nosotros pensemos, es según lo que segrega, las sustancias que segrega nuestro cuerpo. ¿Les ha sucedido que en alguna ocasión se asustan? ¿Y qué sucede con la bilis? La emoción se derrama, aunque usted no quiera, y ya es perjudicial para su salud. ¿Y qué sucede si usted tiene una emoción negativa y no la suelta y no la suelta y va con ella años y años y años? Le va a resultar en una enfermedad. Sencillamente, personas que se han enfermado y de diferentes tipos de enfermedades es debido a que no han conocido este gran principio que nos da la Biblia. El corazón tranquilo, las emociones tranquilas, es lo que da vida al ser humano. Pero la envidia, es decir, las emociones negativas, enferman a la persona. Es lo que está diciendo este proverbio. ¿Cómo se producen las emociones en nuestro cuerpo humano? No es en el corazón, es algo muy diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una máscara. Iba a poner la máscara pues, de un monstruo, pero dije a lo mejor los asusto y salen corriendo. Así de que puse una que no fuera tan fea. Pero cuando usted ve esto en la noche oscura, está en su cuarto y ve esto, ¿qué es lo que sucede? Usted con el ojo ve que está ahí una máscara fea, pero en la oscuridad, pues usted se asusta, hay una emoción. Inmediatamente con esa emoción, el ojo le manda un aviso rápido a una partecita como no es que tenemos en el cerebro que se llama tálamo. Le manda y le avisa, oye, hay algo, rápido, debemos hacer algo. Y el tálamo le manda un aviso rápido a la amígdala. No a esta amígdala, sino a la amígdala cerebral. No confundir. Le manda, es como una almendrita, y le manda un aviso rápido. Entonces el ojo manda la imagen al tálamo y el tálamo inmediatamente se comunica con la amígdala y le dice, cuidado, hay emoción. Aquí es donde se producen las emociones de los seres humanos, en la amígdala cerebral. Y primero es la emoción. Y a veces no pensamos cuando estamos en la emoción. La mente todavía no piensa. ¿Por qué? Porque después la amígdala cerebral manda una serie de mensajes a todo el cuerpo, de tal manera que nos ponemos en tensión, en preparación para escapar si hay peligro, para hacer algo. Ya todo del cerebro, el cuerpo ya está listo para actuar, porque el ojo mandó un aviso y ese aviso llegó a la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral, ahí se produce la memoria y dice, ay, estoy viendo algo feo, ¿qué es? Y nos ponemos en guardia. Nuestro cuerpo ya está listo para correr, listo para enfrentar el peligro. Pero, y después, ya que los ojos mandaron el aviso al tálamo y el tálamo lo mandó a la amígdala cerebral, después el tálamo manda después un aviso a la corteza cerebral, que es la que piensa, que es donde evaluamos. Y por eso de momento la emoción y no pensamos. Hasta después ya comenzamos a pensar. ¿Por qué? Porque llegó ya el mensaje a esta corteza cerebral, a toda esta área donde es la parte del cerebro donde tenemos las neuronas, donde pensamos, donde llegamos a tomar decisiones, donde usamos nuestra mente. Pero esta partecita, la amígdala cerebral, guarda la información. Pero cuando llega ya la corteza cerebral, entonces nosotros pensamos, no me debo de asustar, es una máscara. Finalmente nuestra mente analiza todo, evalúa y dice, no es una máscara, no hay que correr, no hay que hacer nada, ¿verdad? Pero ya todo el cuerpo estaba quizás sorprendido y estaba en alerta. Es así como se producen las emociones. Y la amígdala guarda siempre la información y tiene memoria para recordar las experiencias que hemos pasado y para cuando se presente algo similar,
ya está ella en antecedentes para, digamos, mandar la información a todo el cuerpo humano. Así que, propiamente en nuestro cerebro se guardan las emociones. Ahí también todo lo que siente el corazón, todos los sentimientos del corazón están guardados en el cerebro, ahí los guardamos. Así que las decisiones peores que puede hacer el ser humano equivocadas es cuando en la balanza de una situación que vamos a nosotros decidir pesa más el corazón, es decir, las emociones pesan más que propiamente la razón que produce el cerebro. Y puede analizar, quizás una muchacha dice, pues sí, sé que digamos este muchacho que me gusta no es muy trabajador, sé que es borracho, sé que es desobligado, pero es que me gusta mucho y es que yo me siento muy a gusto y le guía por la emoción. Se está inclinando el corazón, la emoción está diciendo esto es lo más importante y la persona decide con el corazón. Peores decisiones las que se hacen por las emociones, no son las decisiones sabias. Y los seres humanos a veces acostumbramos a decidir por las emociones, no por algo valioso que Dios puso en nuestro cerebro. Madurez emocional. Los cristianos debemos de llegar a tener madurez emocional. ¿Qué es madurez emocional? Podemos decir que madurez emocional es manejar inteligentemente las emociones, saber manejar las emociones de una manera sabia e inteligente. Una persona que lo hace es una persona con madurez emocional. También podemos decir que madurez emocional es lo que llama este psicólogo inteligencia emocional, que con inteligencia decidimos y conducimos a nuestras emociones por el camino correcto para no hacer decisiones equivocadas. Y también podemos decir que madurez emocional es el equilibrio y la armonía entre mente y corazón. Vuelvo a repetir esto último. Equilibrio, tener un equilibrio y una armonía entre nuestra mente y nuestro corazón. Que se conjuguen, que se armonicen nuestra mente con nuestras emociones. Nuestro cerebro con el corazón debe de funcionar, no independientemente. Y cuando nosotros, el corazón nos va a llevar al desastre. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta y balanceamos y están en armonía mente y corazón, serán las mejores decisiones de nuestra existencia. ¿Saben ustedes que algo que nos distingue de toda la creación hecha por Dios? Hay animales verdaderamente astutos, más veloces, que tienen mejor visión que nuestros ojos. Hay animales que nos superan en muchas cosas, en velocidad, en fuerza, etc. Pero ¿saben que hay algo único que tenemos los seres humanos? ¿Saben qué es? Precisamente aquí está. Y no es solamente algo físico, sino es algo que no se puede ver. Dios ha hecho y nos ha dado algo de su espíritu que no se ve y hace que nuestro cerebro funcione para evaluar, de tal manera que nuestra mente es lo más valioso que Dios nos ha dado. Y a veces nosotros lo hacemos a un lado y nos guiamos por las emociones. Abandonamos la ayuda que Dios nos ha dado, nuestra mente, nuestro cerebro, que funciona con algo invisible que está en nuestro cerebro, que la Biblia llama el espíritu que Dios ha dado al ser humano. Así que Proverbios 20:27 dice: lámpara del Señor, fíjense qué palabras tan hermosas, lámpara de Dios, ¿qué cosa es? El espíritu del hombre. La mente que usted tiene es lámpara de Dios.
Y a veces usted decide por lo que usted está sintiendo, y la lámpara de Dios para que vaya iluminando el camino de su vida y no tropiece, esa la abandona, esa la deja y se guía solamente por las emociones, cuando lo más importante es la lámpara, es lámpara de Dios, es luz de Dios que nos ha puesto en nuestra mente. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la mente del hombre, el razonamiento del hombre, como usted lo quiera mencionar, la cual escudriña lo más recóndito del ser. Podemos analizar, podemos evaluar una situación y entonces tomar una decisión. Pero la batuta y la directora de la dirección es la lámpara que Dios ha puesto en nuestra cabeza. Y esa lámpara es nuestra mente. Tenemos que evaluar, no tenemos que guiarnos solamente por las emociones, tenemos que controlar las emociones, guiarlas para que en lugar de que las emociones nos lleven por un camino equivocado, nosotros llevemos la conducción de las emociones por el camino correcto. Si realmente pudiéramos representar gráficamente esto, veríamos que tenemos un cerebro verdaderamente lleno de luminosidad. Es decir, háganse a la idea y visualicen siempre que lo que Dios nos ha dado para pensar, razonar, evaluar, analizar y decidir es una lámpara de Dios, que tiene luz de Dios. Fuimos creados a la semejanza de Dios. Y Él piensa, razona, planea, decide, no hace las cosas al azar, no hace las cosas simplemente por emoción, no. Y por eso nos ha dado a los seres humanos algo muy precioso y muy valioso, que a veces lo tenemos abandonado, nuestra mente para pensar y decidir. Y a veces las decisiones que hacemos son solamente por impulso, por emociones, pero no nos ponemos un poco de tiempo a pensar con nuestra mente para ver que nos ilumina la lámpara de Dios en nuestra vida. Sencillamente no hacemos caso de su luz. Vivir por emociones, si usted solamente va a vivir por emociones y por lo que sienta, estará viviendo sin principios, porque los principios, las ordenanzas de Dios son para comprenderse con la mente y son para guiar nuestras emociones. Pero si usted simplemente vive por las emociones, por lo que siente, entonces está viviendo fuera de los principios de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y si somos esclavos de las emociones, no podremos crecer espiritualmente. Una persona esclava de sus emociones no crece espiritualmente, como lo vamos a ver enseguida en varios casos. No se puede crecer. No se puede sentir la persona realmente que está viviendo la vida de Cristo, que está viviendo la vida del Padre, que está viviendo la vida del Espíritu Santo. No podemos sentir eso si en realidad somos esclavos, nos dominan y nos llevan las emociones. ¿Saben por qué algunas ciudades les ponían murallas? Aquí tenemos un ejemplo de una ciudad. Nosotros hemos visto varias ciudades que tenían murallas. Por ejemplo, aquí en la República Mexicana, Campeche, era una ciudad amurallada, todavía quedan restos. ¿Y saben por qué la amurallaron? Para protegerse de los piratas que llegaban, ¿verdad?, y asolaban y hacían averías en toda la ciudad. Entonces, esas murallas eran la protección. Lo más temible en el mundo antiguo eran los animales, que no se podía el hombre defender. Entonces amurallaban las ciudades de tal manera que solamente había una puerta o algunas puertas grandes, fuertes, por donde se abrían para que entraran las personas, pero estaba protegida la ciudad contra asaltos, contra fieras, contra todo eso. Y la Biblia hace esta comparación en Proverbios 25-24. Como una ciudad derribada, es decir, en ruinas, y sin muro, es decir, ya no tiene murallas de protección, es el hombre que no sabe dominarse. La persona que las emociones explotan y lo llevan,
es una persona que no sabe dominarse, y la Biblia dice, es igual como una ciudad en ruinas, sin muralla, y toda la ciudad arrasada. Así es la vida de esa persona. La persona que no puede tener control de sus emociones, no sabe tener dominio propio, sino sencillamente las emociones se desbordan, explota la persona, y esa persona es llevada de aquí para allá por las emociones y comete actos que después dice, yo no sé cómo cometí este acto, no lo pensé, y en realidad es cierto, no lo pensó, no pensó que podía hacer esto, pero lo hizo, movido por la emoción. ¿Y saben quién está ahí detrás de esas malas emociones como para promover más? Satanás. Le encanta que usted explote para darle un empujoncito y decir, este es mi hijo, adelante, échale más leña a esta emoción y no te dejes, y toma venganza, y toma esto, y esto, y por qué le dieron envidia, etcétera, etcétera, emociones negativas. ¿Recuerdan ustedes cómo Jericó era una ciudad totalmente amurallada y cómo fue derribada? Sencillamente siguiendo las ordenanzas que Dios hizo, que dieran vueltas a la ciudad. Posteriormente las murallas cayeron, y cuando cayeron las murallas de Jericó, se pudo conquistar la tierra prometida. Entonces quedó sin ninguna protección la ciudad de Jericó. Así queda nuestra vida. Nuestra conducta cristiana queda toda sin protección cuando las emociones no se controlan y no nos dominamos. Proverbios capítulo 16, verso 32. Es mejor el que tarda en airarse, enojarse, que el fuerte y el que domina su espíritu, que el que conquista una ciudad. Podemos hablar de Alejandro el Grande. Conquistó ciudades. Más grande que Alejandro el Grande será usted si domina su espíritu, su mente, la conduce, sus emociones. ¿Por qué tarda en enojarse? Tarda en que esa emoción de enojo. ¿Hay razones en la vida para enojarse? ¿Han encontrado ustedes alguna razón en algún momento? Estamos llenos de razones para enojarnos y para explotar, pero recuerden que esa emoción nos lleva fuera de una vida cristiana, fuera de madurez cristiana, fuera de madurez emocional, para hacer lo que no pensamos que se debería de hacer, pero lo hacemos. Los humanos tenemos emociones, y las emociones producen sentimientos, y esos sentimientos se guardan en la persona, y hay sentimientos que duran por años almacenados en la persona, y esos sentimientos producen pensamientos que dañan a nuestra mente, porque ya cuando tenemos un sentimiento, un resentimiento, para que se entienda mejor, ya nuestros pensamientos cambian hacia aquella persona, cambia nuestra conducta, porque estamos resentidos, porque tenemos un sentimiento profundo en nuestro corazón. Cambia ya nuestras palabras, nuestra actitud, cambian muchas cosas, y la razón es que primero fue la emoción de algo que ocurrió, a una circunstancia nos llenó esa emoción, se produjo, y entonces esa emoción produce algo que almacenamos. La emoción a lo mejor pasa, el enojo pasa, o quizás otro tipo de emoción, pero lo que queda es guardado en nuestro cerebro el sentimiento, y ese sentimiento hace que cambie nuestra mente, y mente y sentimientos se conjugan realmente. Si nosotros tenemos emociones muy deplorables, cambian nuestros pensamientos. Si tenemos emociones sanas y saludables, cambian nuestros pensamientos. Y al cambiar nuestros pensamientos, también cambian nuestras emociones. Están muy relacionados el uno con el otro. Ya sea que cambiemos emociones, ya sea que cambiemos pensamiento, los dos
se influyen mutua y recíprocamente. Filipenses 4:8, por eso Pablo y la Biblia nos recomienda, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente, o si hay algo digno de elogio, en esto usted debe de pensar. Alimente su mente, así como alimenta su cuerpo de cosas saludables, alimente su mente de pensamientos sanos. Todo lo amable, todo lo bueno, si hay digno algo de elogio, de admiración, piense en esto. Cambie sus pensamientos, y al cambiar sus pensamientos a cosas buenas, ¿saben qué va a cambiar? Sus emociones, sus sentimientos, porque la mente está usted pidiendo que gobierne todo lo que está bajo su cargo, como son las emociones, como son los sentimientos. Usted será una persona mejor, usted tendrá mejor salud, porque el pensamiento le va a ayudar a tener mejor salud. Emociones y sentimientos, los tenemos. Hay emociones y sentimientos humanos, y hay emociones y sentimientos espirituales relacionados íntimamente con la vida cristiana. Y les voy a dar simplemente un ejemplo. Las emociones y sentimientos espirituales tienen esta característica: trascienden, quiere decir, van más allá, son más poderosos que las emociones y sentimientos físicos. Así que si nosotros estamos realmente confiando en Dios, con la ayuda de Dios, vamos a superar aún situaciones críticas físicamente. Físicamente puede suceder una tragedia en nuestra vida, pero las emociones, los sentimientos, los pensamientos espirituales que hay en nuestra mente, que produce emociones y sentimientos, van a trascender, van a ser más poderosos que aquello que nos suceda físicamente. Un ejemplo, vamos a ponerlo en Hechos, capítulo 16, versos 22 al 25. Le sucedió a Pablo y a Silas. Entonces el pueblo, por haber predicado Pablo en este pueblo, se levantó a una contra ellos, y los magistrados, es decir, los jueces de aquella ciudad, los despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarlos con varas. ¿Cómo piensan que se hayan sentido Pablo y Silas después de haberlos azotado con varas y haberles roto sus ropas para dejarlos semidesnudos? Después de golpearles con muchos azotes, no fueron pocos, muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero principal que los guardara con mucha seguridad. Cuidado y se te vayan a escapar. ¿Y qué hizo el carcelero? Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro, el peor. Entre más adentro, cuesta más caro salir. Así es que aunque sea el peor, de más adentro, y sujetó sus pies con el cepo, o sea que no iban a tener movilidad. El cepo era un instrumento de madera donde se ponían los pies, tenía que estar uno sentado, y allí estaban aprisionados las piernas de los prisioneros. Como a la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios. Era razón de estar en el calabozo injustamente, en la prisión y en lugares húmedos y con ratas y sucio, el calabozo de más adentro. ¿Había una razón para cantar? Físicamente no había ninguna. Las emociones que estaban pasando, por las circunstancias que ellos estaban pasando, era para deprimirse, ¿no es cierto? Era para estar llorando. Y ellos oraron, es decir, tenían algo espiritual, un sentimiento espiritual. Oraron y cantaron himnos a Dios.
Y lógico, los presos, yo pienso que lo escucharon con sorpresa, ¿verdad? Mira, lo metieron en el calabozo más, el peor de todo. ¿Y cómo que están cantando? Pues que ellos no sienten. Los sentimientos físicos son menor que los sentimientos espirituales. Los sentimientos espirituales en tragedias, en situaciones críticas, es lo que nos lleva a salir adelante muy diferente que a cualquier otra persona que solamente se guía por las circunstancias físicas, emociones y sentimientos físicos. Pero el que está con Dios, el que confía en Dios, el que realmente tiene sentimientos, pensamientos espirituales, se sobrepone a cualquier situación física. Así que aquí tenemos una breve representación, quizás algo horrible, en el calabozo donde estaba Pablo y Silas, pero a la medianoche, después de haber orado ellos, sintieron ganas de cantar. Y yo pienso que cantaron con grande alegría, le cantaron a Dios, aún en las peores circunstancias. Y Dios sin duda se agradó tanto que abrió la cárcel para que ellos salieran libres. Todos conocen la historia, si no la conocen, lean adelante el capítulo 16 del libro de los Hechos. Si carecemos de templanza, es decir, si no tenemos dominio propio de las emociones, esto es lo que significa la palabra templanza, significa dominio propio. Las emociones y los sentimientos van a dominar nuestra conducta. Siempre las emociones pueden, si nosotros no tenemos templanza, no hay en nuestro ser dominio propio, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en cualquier lado, no importa qué sea la actividad, vamos a tener problemas porque las emociones y los sentimientos nos van a estar dominando, van a estar dictando cómo nos debemos de comportar. Y no es las emociones las que nos dictan cómo comportarnos como cristianos y como hijos de Dios, sino es sencillamente los principios que hay en nuestra mente, lo que hemos aprendido, la palabra de Dios que vive en nuestra mente y que debe vivir naturalmente armonizada en nuestro corazón con las emociones. Aquí tenemos dos extremos. Vamos a analizar un poquito las emociones y quizás alguno de ustedes se pueda colocar en alguna de esas emociones. Ojalá que usted esté equilibrado, que usted esté centrado, porque los extremos de las emociones son dañinos, le van a hacer mucho mal a su vida, es un desastre. Primero tenemos en un extremo el que no tiene emociones, el que es indiferente a todo, el que no se conmueve ante nada, salvo que esté dañada su amígdala cerebral. Cuando está dañada la amígdala cerebral, sencillamente la persona no tiene afecto, no tiene emociones, ni para su padre, ni para su madre, ni para los amigos, ni para nada. Es como un vegetal sin sentimientos. Es malo que en la amígdala cerebral esté funcionando correctamente, que no haya ningún tumor allí, y sin embargo hay personas que no tienen sentimientos de nada absolutamente. Malo estar en un extremo de las emociones, como también es malo estar en el otro extremo de las emociones, demasiada emotiva la persona, es decir, no tiene control de las emociones la tumban, las emociones hacen lo que quieren porque es demasiado emotiva, todo le motiva una emoción, hasta las cosas mínimas. Es malo estar en los extremos. Una persona que está en los extremos no tiene un equilibrio emocional. No hay madurez emocional. No hay un equilibrio en su vida. Está desequilibrado. Por eso va a sufrir muchas consecuencias, porque está desequilibrado. Lo mismo en los sentimientos. Tenemos extremos en los sentimientos, lo que guarda la persona. Tenemos uno, el que no tiene sentimientos. No tiene amor, no tiene ningún tipo de sentimiento guarda en su corazón. Está, digamos, vacío. El otro extremo es el sentimental en exceso, que todo lo siente, todo lo padece, hasta lo más mínimo, porque cayó una hoja del árbol
ay, qué lástima, se cayó esta hoja de un árbol, ya se está sintiendo tristeza, o sea, exagerando, que cualquier cosa insignificante, esa persona ya tiene un sentimiento, y generalmente es un sentimiento negativo, no es positivo, sino un sentimiento negativo. Es malo estar en los extremos. Dios es un Dios de equilibrio. La naturaleza y la creación nos muestra que todo es un equilibrio. Y si nosotros estamos desequilibrados, entonces no vamos a ser tan felices, ni vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, una vida de equilibrio. Efesios 4:26 nos dice, si se enojan, ¿tenemos permiso para enojarnos? Sí, Dios puso esa emoción de enojarnos. Si Dios nos hubiera quitado la amígdala cerebral, no nos enojaríamos, sencillamente seríamos como vegetales, ¿verdad? Veríamos que se está haciendo una injusticia, veríamos que... Y nosotros felices como... No, ni sentiríamos felicidad, seríamos así, vacíos de emociones. Pero si se enojan, dice la Biblia, no pequen. Es decir, no vayan al extremo de la emoción. Eso es lo malo, ir al extremo de la emoción. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ¿Cuánto debe de durar ese enojo? No debe de guardarlo. Y hay personas que han guardado enojos por años y por años. Y eso, hermanos, provocan enfermedades. Quita la felicidad con que Dios quiere que vivamos. Porque está dañado nuestro corazón, está dañada nuestra mente, está enfermo nuestro corazón, está enfermo nuestra mente. No podemos sentir la felicidad que Dios quiere con que vivamos esta vida. Una vida cristiana de felicidad. Aunque haya problemas, como Pablo y Silas, que aún estando en el calabozo, injustamente encarcelados, cantaban y alababan a Dios. Efesios 4:31 nos dice, abandonen, es decir, quiten toda amargura, la ira, el enojo, los gritos, la calumnia, porque todo esto está unido a la maldad. Todo esto es malo. Y está diciendo Dios, es la voz de Dios la que quedó grabada en la Biblia. Quiten los cristianos, mis hijos, quiten toda amargura que hay en su corazón, en su glándula, amígdala cerebral. Ahí está guardada la información. Quítenla de allí, que no haya ningún sentimiento, ninguna emoción de amargura, de ira, de enojo, de gritos, de calumnia, porque todo esto incluye algo malo. Allí está la maldad en el ser humano. ¿Les gustaría que esta fuera su cara? ¿A quién le gustaría que dijera, sí, me gustaría parecerme a esta cara? ¿Qué ven en esa cara? ¿Qué expresión hay? De ira, de enojo. ¿Creen ustedes que esa persona con esa actitud va a tener un día feliz? ¿Va a poder brindar amor a sus hijos? ¿Va a poder brindar amor a su familia? ¿Va a poder pasársela bien? ¿O se está dañando su cuerpo humano? Se está dañando, hermanos. Emociones que dañan, emociones que matan a la persona a través de enfermedades, pero a veces ignoramos lo que nos dice la Biblia. Voy a hablar acerca de este sentimiento. ¿Saben que este sentimiento de vergüenza paraliza a los cristianos? Hay cristianos que quizá me da vergüenza cantar, no canto. Me da vergüenza hacer esto. Hermanos, ¿quién quiere hacer esto en la iglesia? Me da vergüenza. ¿Usted, hermano, quiere hacer? Me da vergüenza. ¿Quiere hacer? No, tengo vergüenza. ¿Saben qué es el sentimiento de vergüenza? ¿Saben cuáles son las raíces de la vergüenza? Y voy a hablar de esta emoción porque a veces la podemos nosotros sentir.
¿Y de dónde son las raíces cuando una persona siente vergüenza? ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es vergüenza? Es la creencia penosa o dolorosa. Creemos que tenemos una deficiencia en nosotros mismos como seres humanos. Qué tontería pensar que un ser humano no puede tener deficiencias. ¿No creen ustedes? ¿Hay alguno de ustedes que no tenga ni una deficiencia en nada? ¿Verdad que mientras seamos seres humanos vamos a tener deficiencia, vamos a cometer errores, no somos perfectos? Pero, yo me avergüenzo porque si paso acá al frente, luego se van a reír las personas si cometo un error. ¿Y quién no ha cometido errores? No importa los años que tenga haciendo algo, usted dicen que la mejor cocinera, se le no, tómate entero. Sí, le falló y no era su intención. No, pero la persona que siente vergüenza, no quiere hacer algo, está inmovilizada, no puede avanzar en su carácter cristiano, en su desarrollo personal, porque teme equivocarse, teme que a lo mejor se rían de él, de ella, teme que a lo mejor no sea una persona perfecta. Y realmente, hermanos, ¿hay una persona perfecta? ¿Será que todo el mundo, no hay nadie en el mundo que en alguna ocasión no se ría de nosotros? El problema está que nosotros hagamos caso de la persona que se ríe de nosotros. Pero el que se ríe de nosotros, él nunca se va a hacer lo que le estamos haciendo nosotros. Si nosotros lo hacemos y cometemos errores, pero estamos haciendo algo, peor es la persona que no hace nada. Pero el sentimiento de vergüenza nos para en seco a los cristianos para desarrollar todos los dones y talentos que Dios nos dio. Nuestra mente es creativa y no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque estamos paralizados. Me da vergüenza. ¿Me da vergüenza cantar a Dios? Sí, es que me da vergüenza. ¿Qué tal si me desafino? ¿Quién es la persona que nunca se ha desafinado cuando canta alabanzas a Dios? Y Dios está fijándose, hijo, te desafinaste en esta alabanza, esa no la acepto. ¿Es lo que está pensando Dios? ¿Ese es el Dios de amor que nos ama tanto? ¿O está fijándose en lo que sale del corazón? Mire, este hijo es muy desafinado. Como conozco de una persona que dirige la alabanza en otra área, y es bien entusiasta con su guitarra, pero es tan desafinado. Pero lo hace con tanto entusiasmo. ¿Y qué podemos hacer con esa persona? ¿Decirle que no alabe a Dios? No. Y Dios va a decir, mi hijo desafinado. Pero mira, ¿qué dice la madre cuando todos los hijos van y le cantan las mañanitas? No tienen la voz de los tres tenores. Llegan allá y cantan desafinados por ningún lado, pero la madre agradece que los niños, los hijos le vayan a cantar. Aunque por allí salió un gallo, ¿verdad? De alguno de ellos. No importa. Lo que importa es la actitud, cómo se está haciendo. Y eso es lo que aprecia la madre o el padre. Y hermanos, lo que Dios aprecia es lo que sale del corazón. No lo bien que lo hacemos. Dios podía habernos dado una voz perfecta. Quizás la vamos a tener en el futuro cuando seamos vestidos de seres espirituales y seamos seres celestiales. Entonces vamos a hacer perfección de todo. Pero ahorita no lo somos, para que no nos llenemos de vanidad, para que realmente con lo que tenemos, con eso alabamos a Dios. Con eso seguimos el camino de Dios. Así es que vergüenza es creer que yo debo de ser un ser perfecto y que no me debo de equivocar en nada. Y por eso no hago esto, no hago lo otro, por el temor de equivocarme, por el temor de cometer error, por el temor de esto. Y estamos llenos de temores, raíces de la vergüenza es mucho el miedo. Y esto representa una persona que está inmovilizada por la vergüenza, representa una crisis espiritual. Tiene una crisis espiritual que tiene que vencer y tiene que salir adelante. Está enferma espiritualmente, tiene que salir de esa crisis. Y Dios quiere que salgamos de esa crisis. Efectos que tiene la vergüenza. ¿Qué efectos hace la vergüenza? Sensaciones físicas.
La cara se pone roja, las manos le sudan, etcétera, le tiemblan las piernas. ¿No le ha sucedido a usted? Seamos sinceros, en alguna ocasión hemos sentido eso. Pensamientos de baja estima. No, yo no puedo hacer esto. No, yo no puedo hacer lo otro. No, yo no, esto. No, ojalá pudiera, ojalá estuviera en preparación, ojalá esto, lo otro, aquello. Yo no puedo hacerlo. Es decir, la lámpara de Dios que Dios puso en mi mente, la dejo a un lado. No la valoro. Valoro solamente lo que yo siento. Y siento que no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? No, es que yo soy poca cosa. No, es que yo no tengo preparación. Es que yo no fui a la escuela. No fui a la universidad. Es que yo soy chaparrito. Y cualquier cosa, cualquier excusa nos da vergüenza. Precisamente porque hay pensamientos de inferioridad en nuestra persona. No nos valoramos. No valoramos que Cristo murió y pagó un alto precio por nosotros, que fue su sangre, y eso nos llena de valor. Pero nosotros nos subestimamos, que no valemos, y por eso sentimos vergüenza. Sentimos una sensación de vacuidad, como que estamos vacíos, como que no tenemos nada, cuando Dios nos ha dado todos los elementos para vivir esta vida. No nos ha dejado desprovistos. Y la vergüenza siempre la ocultamos con una máscara. Con una máscara. La máscara puede ser de excusa, la máscara puede ser el orgullo. Estuvimos en una área de la República Mexicana donde la ignorancia y la vergüenza de las personas se ponen una máscara de orgullo y de soberbia para ocultar que dentro de esas personas no hay nada. Y así ocultan ellos su vergüenza. La persona comienza a sentir que es indigno de recibir aprecio, que nadie la puede apreciar, que nadie puede valorar el esfuerzo que hace. Sencillamente se siente indigna, no digna. Y esa persona está con esa idea, que solamente que nunca cometiera un error. ¿Hay algún ser humano que nunca cometa un error? No importa, siendo seres humanos vamos a cometer errores. Pero peor es quedarnos paralizados sin hacer nada con todo lo que Dios nos ha dado. Sentimiento de vergüenza, arrogancia y desprecio. Otro sentimiento, personas que son muy arrogantes, muy orgullosas, y personas que se desprecian, que piensan que no valen nada. Los dos extremos nuevamente en las emociones. Lo voy a representar de una manera gráfica: el que es arrogante y el que tiene desprecio. El que es arrogante es como un globo lleno de aire que se eleva siempre, trata de elevarse, pero ¿cuánto hay dentro de él? No hay nada. Y hay personas que son demasiado orgullosas y arrogantes porque en realidad ellas mismas sienten que no hay nada de valor en ellas. Y el inconsciente trata de compensarles de que tú vales, entonces se siente orgulloso y se pavonea y todo eso para que las personas vean la apariencia del globo, pero adentro del globo ¿qué hay? Puro aire, pura vanidad. Y la persona que dice yo no puedo elevarme, yo no puedo hacer nada, ¿por qué? Está totalmente desinflada. ¿Y si tendría la capacidad de elevarse como este globo? Sí, tiene la capacidad, solamente que le falta que el aire entre allí. En otras palabras, a veces a un cristiano lo que le hace falta es que permita que el Espíritu Santo con su poder entre a nuestra vida para hacernos una vida plena y abundante y no quedarnos paralizados con la vergüenza. Santiago 4:6 nos dice, pero Él, refiriéndose a Dios, nos da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia. ¿Creen ustedes lo que está diciendo la Biblia, que Dios da gracia a los humildes? Es decir, que si yo me considero que no tengo muchas facultades, pero yo quiero servir a Dios, quiero servir a mi prójimo, Dios me podrá dar con su gracia infinita, con su amor, me dará algo para que yo pueda servir. Si confío en Dios, sí. Si confío en mí, no. Depende de dónde está nuestra fe y nuestra confianza.
Romanos 12:3. Por la gracia que me es dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Nada de orgullosos, nada de soberbios. El que quiera considerarse que sabe mucho, dice Jesucristo, hágase como un niño, como si no supiera nada. Nadie tenga un concepto de sí más alto. Es decir, equilibrio, hermanos, en la autoestima personal. Ni somos basura, que no valemos nada, como el globo desinflado, pero tampoco estamos llenos de orgullo y de vanidad. Ni en lo uno ni lo otro. Los extremos perjudiciales. ¿Qué dice la Biblia? Tengan un concepto de sí mismo, pero no más alto del que deben de tener. Es decir, no exagerado, pero tampoco piensen que ustedes no valen nada. Son dos cosas. Si nosotros tomáramos en cuenta esto, el valor que nos da Jesucristo, no sentiríamos vergüenza de hacer muchas cosas. Estamos a veces esclavizados de las emociones, cuando deberíamos realmente alimentar esas emociones a través de los pensamientos y principios de la Biblia. Dice, sino más bien, continuando la lectura de Romanos 12:3, sino más bien piense de sí mismo, ¿cómo? Con moderación, con equilibrio, ¿verdad? Piense de usted con equilibrio. Bueno, yo pienso con equilibrio que yo no tengo mucho talento para la música, aunque le he intentado la música, lo que sea, y mi padre era músico, diabolengo y todo, pero bueno, pues nomás me quedo con las ganas de tocar un instrumento, ¿verdad? Y pues ahí más o menos le toco, pero no tengo reconozco que no tengo ese talento. Tenemos que reconocer lo que no tenemos, pero lo más importante es reconocer lo que tenemos, y lo que tenemos, eso hay que explotarlo, eso hay que le sirva a los seres humanos, que le sirva a la iglesia, que le sirva a mi familia, lo que yo tengo, las habilidades, los talentos que yo tengo. Por eso dice, piense de sí con moderación, de acuerdo a la medida de la fe que Dios le haya dado, de acuerdo a lo que Dios le haya dado a cada ser humano. Así debemos de conducirnos y reconocer, ¿verdad? Si una persona dice, pues yo no tengo talento de esto, pues nadie lo obliga a que forzosamente se dedique a eso. Yo no tengo talento para las matemáticas, no vaya a estudiar ingeniería ni química, porque usted no tiene talento para la matemática. Pero a usted le gusta mucho la redacción, pues métase de periodista o métase, algo. Explote lo que usted tiene, no lo que no tiene. Porque a veces lo que no tenemos, deseamos tenerlo, pero lo que tenemos, lo olvidamos y lo dejamos ahí abandonado. ¿Sabe usted cuál es la sombra del amor? Quizás algunos de ustedes vieron una película famosa que se llamó La sombra del amor. Quiero hablarles de la sombra del amor, pero también del monstruo de los ojos verdes que dijo Shakespeare. El monstruo de los ojos verdes. Espero que nadie salga asustado. Este es el monstruo de los ojos verdes. ¿Y saben qué es el monstruo de los ojos verdes? Los celos. Celos en el matrimonio, celos en la oficina porque a esta persona tiene esto y yo no la tengo, celos porque el vecino tiene esto y yo no tengo, y celos porque esta persona amista a la otra persona y estoy ya celoso porque como que ya no me quiere a mí porque también va a ver a la otra persona. Celos. Hermanos, un pastor debe de tener mucho cuidado con no tener celos. Y más la esposa del pastor. Yo agradezco a mi esposa que no tiene este problema. Porque imagínense cuando una persona del sexo femenino llega a pedir un consejo y pasamos a hablar en privado. ¿Qué pensaría mi esposa si fuera celosa? Pues saliendo, mira, te conté los minutos, ¿por qué tardaste 30 minutos? ¿Por qué esto? ¿Por qué saludaste así a esta persona? Imagínense la labor tan crítica y desastrosa que sería una esposa celosa para un pastor, que tiene que tratar con muchachas, con personas ancianas, con todo mundo sin hacer acepción de personas. Eso sería, el acabose sería un estorbo para el desarrollo de un pastor.
Porque en ocasiones, como pastor, uno tiene que hablar con una persona que es mujer. Y la mujer tiene que hablar con el pastor porque quiere hablar con el pastor por una orientación, por consejería, etc. Entonces, es muy importante que la persona no sea celosa. ¿Qué son los celos? Es la reacción a lo que se cree que amenaza una relación considerada como valiosa. Yo considero una relación valiosa con mi esposa, y si siento que algo la amenaza, esta relación, entonces comienzo con los celos. Y entonces le comienzo a decir a la esposa: oye, le saludaste muy cariñosamente a este señor, le sonreíste, porque siento que ya se está amenazando mi relación. Y cuando se siente una relación amenazada, una amistad, usted es muy amigo de una persona, pero luego esa persona amista con otra persona, y usted se siente como que ya la está dejando en segundo término, entonces como que siente celos. Cuando hay un hermanito y llega el siguiente hermanito, tenemos que ayudar al niño a que no sienta celo de que ahora el bebé hay que atenderlo, y como que a veces siente el otro niño que ya no se está atendiendo, porque antes era la atracción número uno en su familia, y ahora la atracción número uno es el bebé. ¿Por qué? Porque hay que cambiar pañales, hay que alimentarlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y antes todo era para el niño que ya creció, pero ahora ya creció. Entonces siente amenazada y siente celo y actúa por los celos haciendo cosas indebidas, como también los pensamientos y el juicio que hacen esposas o esposos cuando tienen celos de su cónyuge. Entonces, ¿para qué se casó con su cónyuge? Si no le tenía confianza la suficiente, entonces ¿por qué se casó con él? Dice que usted se equivocó, el error es de usted porque se casó con la persona equivocada. Si es que no se casó con una persona que es digna de su confianza. ¿Cuáles son las raíces de los celos, hermano? ¿De dónde provienen esas emociones que se suscitan y que paralizan también a los cristianos? Destruyen familias, destruyen amistades. Muchos son traumas que se traen desde niños. Debe de analizar la persona. Algo pasó en la infancia que le traumó a esa persona y por eso tiene desconfianza. Sus padres no le dieron la suficiente confianza, algo que él vivió, y por lo tanto desconfía de cualquier persona, hasta desconfía de su cónyuge, a la cual decidió finalmente casarse y unirse para toda la vida. Desconfía sin haber necesidad, sin haber una amenaza real. ¿Qué representa esto? Que la persona es insegura, que no tiene una seguridad. Raíces de amargura. Hermanos, quien tiene una raíz de amargura, en forma gráfica, así está su corazón. El corazón de las emociones, así está. ¿Les gustaría tener este corazón? ¿O les gustaría tener este corazón donde el Espíritu Santo es el que dirige las emociones, es el que gobierna las emociones? El Salmo 51, verso 10, la oración, lo que puede solucionar para nosotros el poder tener control, la templanza. Salmo 51, 10, le pide a Dios con intensidad: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No lo tengo. Tengo resentimientos, tengo amargura, tengo ira, tengo enojo, tengo frustración, tengo depresión. Mis emociones no son sanas. Pero si usted le dice a Dios: haz en mí un corazón limpio y renueva un pensamiento recto, mente y corazón, que mi corazón esté sano y limpio y que mi mente pueda tomar decisiones acertadas, correctas. Hazlo, Señor. Es Dios el que puede intervenir. Dios puede más que un psicólogo. Pero sin embargo, muchas personas van con el psicólogo
porque tengo este problema, porque tengo aquello, porque exploto en ira, porque tengo muchos celos, porque esto, lo otro, y van a terapia. Bueno, si eso le ayuda un poco, pero ¿saben cuál es la solución de fondo? Que Dios cambie y nos dé un corazón limpio, con buenos sentimientos, con sentimientos nobles, con emociones que nos conduzcan a ser personas y cristianos felices, siguiendo los principios de Dios. ¿Cómo? Teniendo un espíritu recto, teniendo una mente limpia, una mente sana para poder evaluar cualquier circunstancia que nos suceda en la vida. Y eso no lo logramos nosotros. Es producto, es el fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nosotros no podemos lograrlo ni con meditación, ni con repeticiones de autosugestión. Es necesario que nosotros experimentemos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, para que ese Espíritu Santo es el único que tiene poder para cambiar y transformar mente y corazón, y que nosotros podamos sentir amor, alegría, paz, que tengamos paciencia, que seamos amables, que tengamos bondad, que seamos fieles, que seamos humildes, y el común denominador, el que controla todo, que tengamos templanza, dominio propio. Veamos la cita en Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En todas las circunstancias. Sí hay algunas técnicas que, si usted se enoja, que haga respiraciones profundas, que la detenga el aire y la eche por la boca, pero seguro que con el enojo usted no se acuerda. Eso le puede ayudar para calmarse, pero con el ojo usted no se acuerda, y a veces no funciona tan bien nuestro organismo. Otros dicen: mire, respire por el poro izquierdo, tápese el derecho, y luego sáquelo por el otro poro, y luego por el otro, para que los hemisferios del cerebro estén regados de oxígeno, etc. ¿No ha escuchado usted? Si se enoja, cuenta hasta 20. Y nadie cuenta hasta 20, es puro cuento. Son técnicas obsoletas. ¿Saben qué es lo más seguro? Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Si usted se lo pide todos los días, ese día va a vivir usted mejor que en la mañana se lo pida. Y luego decirle: Señor, yo no tengo dominio de mi ira, no tengo dominio de esto, de mis depresiones, pero tú sí tienes el poder. Señor, dame este fruto, que es fruto del Espíritu Santo de Dios, el dominio propio. Así que, hermanos, Dios quiera que todos nosotros encontremos la solución para poder manejar nuestras emociones apropiadamente. Terminemos haciendo una oración. Padre Santo y bueno, te agradecemos la vida, te agradecemos, Señor, que a través de tu palabra tú nos puedas ilustrar acerca de cómo llevar una vida mejor en nuestra vida cristiana, cómo madurar como cristianos, cómo progresar en nuestra vida en crecimiento de servicio para nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros hermanos. Señor, permite tú, que tienes todo el poder, permite, Señor, que podamos sacar todas aquellas cosas que dañan las emociones sanas de nuestro corazón. Que saquemos, Señor, de nuestra mente cualquier resentimiento, cualquier raíz de amargura, que podamos realmente tener solamente en nuestra mente tu palabra, que solamente pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo tuyo que es digno de ser pensado y meditado, y no